En las profundidades de archivos milenarios, donde el polvo del tiempo se mezcla con tinta que cambió el destino de la humanidad, yace una verdad que pocos se atreven a contemplar. ¿Qué pasaría si descubrieras que la historia que conoces no es más que una versión cuidadosamente editada, diseñada no para informar, sino para controlar? Los manuscritos antiguos susurran secretos que harían temblar los cimientos de todo lo que creías saber sobre el pasado humano. Durante siglos, una institución ha tejido los hilos de la narrativa histórica con la precisión de un orfebre y la astucia de un estratega militar. No hablamos simplemente de omisiones o interpretaciones sesgadas. Hablamos de una reescritura sistemática de la experiencia humana, donde cada línea fue trazada para servir a un propósito más grande que la simple preservación del conocimiento. ¿Cómo es posible que una organización haya logrado tal hazaña? La respuesta se encuentra en los monasterios medievales, donde monjes copistas no solo preservaban textos, sino que los transformaban. Imagina por un momento a esos escribas, inclinados sobre pergaminos a la luz de velas parpadeantes. Sus plumas no eran simples instrumentos de transcripción, eran herramientas de poder. Cada trazo, cada palabra omitida, cada párrafo añadido, respondía a directrices que llegaban desde las altas esferas eclesiásticas. ¿Qué criterios utilizaban para decidir qué conocimiento merecía sobrevivir y cuál debía desaparecer para siempre? Los registros sugieren que la respuesta no tenía nada que ver con la veracidad histórica y todo que ver con la utilidad política. Los textos originales de filósofos griegos, por ejemplo, sufrieron transformaciones que van más allá de simples errores de traducción. Conceptos que desafiaban la autoridad divina fueron sutilmente modificados o completamente eliminados. Las obras de Aristóteles que llegaron a la Europa medieval habían pasado por tantos filtros que apenas conservaban la esencia del pensamiento original. ¿Era esto casualidad o diseño deliberado? Los archivos vaticanos guardan copias que revelan discrepancias tan sistemáticas que resulta imposible atribuirlas al azar. Pero la manipulación no se limitó a los textos clásicos. Los relatos sobre los primeros siglos del cristianismo fueron igualmente moldeados para crear una narrativa uniforme y políticamente conveniente. Las múltiples corrientes del cristianismo primitivo, con sus diferencias doctrinales y sus visiones alternativas de la figura de Cristo, fueron reducidas a una sola versión oficial. ¿Qué se perdió en este proceso de homogenización? Las excavaciones arqueológicas del siglo pasado han desenterrado evangelios y textos que pintan un cuadro radicalmente diferente de los orígenes cristianos. Uno donde la diversidad de pensamiento era la norma, no la excepción. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron textos gnósticos que habían permanecido ocultos durante más de 1500 años. Estos documentos presentan enseñanzas que contradicen directamente muchas de las doctrinas establecidas por la Iglesia oficial. ¿Por qué fueron estos textos enterrados y olvidados? La respuesta no reside en su falta de autenticidad o relevancia histórica, sino en su capacidad de cuestionar la autoridad eclesiástica establecida. Contenían visiones de la espiritualidad que no requerían intermediarios institucionales, que hablaban de conocimiento directo en lugar de fe ciega. La Biblioteca de Alejandría, símbolo del conocimiento humano, no desapareció en un solo incendio dramático como nos han contado. Su destrucción fue un proceso gradual, sistemático, que se extendió durante siglos. ¿Quién se benefició de la pérdida de ese vasto repositorio de sabiduría? Los textos que contenía no solo preservaban el conocimiento científico y filosófico de la antigüedad, sino que ofrecían perspectivas alternativas sobre la naturaleza humana y divina que no encajaban con la doctrina cristiana emergente.
Los bibliotecarios de Alejandría habían catalogado obras que describían tradiciones espirituales de todo el mundo conocido, textos hindúes, budistas, zoroastrianos y de innumerables tradiciones locales, formaban un mosaico de pensamiento humano que desafiaba cualquier pretensión de universalidad religiosa. ¿Qué habría sido de la historia humana si ese conocimiento hubiera sobrevivido intacto? Quizás nunca habríamos experimentado la homogenización espiritual que caracterizó los siglos posteriores. Los cronistas medievales no eran historiadores en el sentido moderno, eran funcionarios de una institución que tenía objetivos específicos. Sus crónicas reflejaban no lo que había ocurrido, sino lo que debía haber ocurrido según la cosmovisión cristiana. Los eventos históricos fueron reinterpretados a través de lentes teológicas, transformando guerras, migraciones y cambios culturales en manifestaciones de la voluntad divina. ¿Cómo podemos distinguir entre el hecho histórico y la interpretación religiosa, cuando ambos fueron fusionados desde el momento mismo de su registro? Las cruzadas, por ejemplo, fueron presentadas como guerras santas, misiones divinas para recuperar tierra sagrada. Pero los documentos económicos de la época revelan motivaciones muy diferentes: rutas comerciales, control de recursos, expansión territorial. ¿Por qué prevalece la narrativa religiosa sobre la evidencia económica? Porque una guerra por especias y oro suena menos noble que una guerra por la voluntad de Dios. La Iglesia no solo justificó estas campañas, las transformó en actos de devoción, garantizando así el apoyo popular y el financiamiento necesario. Los registros de la Inquisición proporcionan otra ventana hacia los métodos de control narrativo. No se trataba simplemente de perseguir herejes. Se trataba de eliminar versiones alternativas de la realidad que pudieran competir con la oficial. ¿Cuántos textos, cuántas tradiciones orales, cuántas formas de conocimiento desaparecieron en las hogueras inquisitoriales? Los archivos muestran que muchas de las víctimas poseían bibliotecas privadas que contenían obras prohibidas, textos que ofrecían perspectivas diferentes sobre temas que la Iglesia consideraba de su exclusiva competencia. La astronomía fue otro campo donde la realidad tuvo que ceder ante la doctrina. Copérnico, Galileo y otros científicos no solo desafiaron modelos cosmológicos, desafiaron una visión del mundo que colocaba a la humanidad, y por extensión a la Iglesia, en el centro del universo. ¿Por qué la Iglesia luchó tan ferozmente contra evidencia que hoy consideramos obvia? Porque entendía que aceptar un cosmos no antropocéntrico implicaba repensar el lugar del ser humano en la creación y, por tanto, el papel de la institución que reclamaba hablar en nombre del Creador. Los mapas medievales no eran simplemente inexactos por limitaciones técnicas, eran deliberadamente simbólicos. El paraíso terrenal aparecía marcado en ellos como un lugar geográfico real, mientras que tierras conocidas por los comerciantes eran omitidas si no encajaban con la narrativa bíblica. ¿Cómo influyeron estos mapas distorsionados en la exploración y el comercio? Generaciones de navegantes y comerciantes operaron con información incorrecta porque la precisión geográfica había sido sacrificada en el altar de la consistencia doctrinal. La traducción de la Biblia es quizás el ejemplo más claro de cómo el control del lenguaje se convirtió en control del pensamiento. Durante siglos, la Vulgata latina fue la única versión autorizada, accesible únicamente para una élite educada. ¿Qué perdió el texto original en sus múltiples traducciones? Conceptos hebreos y griegos complejos fueron simplificados para encajar en marcos conceptuales latinos y posteriormente románicos. Palabras que tenían múltiples significados en los idiomas originales fueron reducidas a términos únicos que servían propósitos doctrinales específicos. Cuando finalmente se permitieron traducciones vernáculas,
El proceso no fue menos manipulado. Los traductores operaban bajo estrictas directrices que determinaban no solo qué palabras usar, sino qué significados enfatizar. ¿Cuántas interpretaciones alternativas de pasajes bíblicos fueron descartadas, no por imprecisión, sino por inconveniencia política? Los manuscritos originales revelan variaciones que habrían generado debates teológicos completamente diferentes si hubieran sido preservadas fielmente. La arqueología moderna ha desenterrado evidencia que contradice muchas de las narrativas históricas establecidas durante el período medieval. Civilizaciones que florecieron mucho antes del diluvio bíblico, culturas que desarrollaron conceptos filosóficos sofisticados sin influencia cristiana, sociedades que practicaban formas de gobierno y organización social que desafiaban las justificaciones de la monarquía divina. ¿Por qué estas evidencias no alteraron las narrativas históricas hasta fechas tan tardías? Porque durante siglos, la interpretación de cualquier descubrimiento arqueológico debía pasar por filtros doctrinales antes de ser aceptada como válida. Las universidades medievales, las primeras instituciones de educación superior en Europa, no fueron centros de libre investigación como las imaginamos hoy. Fueron extensiones del poder eclesiástico, diseñadas para formar clérigos y funcionarios que pudieran perpetuar y refinar el sistema de control intelectual. ¿Qué tipo de conocimiento se desarrolló en instituciones donde ciertas preguntas simplemente no podían hacerse? El método escolástico, con su énfasis en la autoridad sobre la observación, produjo siglos de elaboración intelectual que, por brillante que fuera, permanecía encerrada dentro de límites doctrinales predeterminados. Los textos médicos de la época reflejan esta misma dinámica. Conocimientos anatómicos y fisiológicos que contradijeran las enseñanzas sobre el alma y el cuerpo fueron suprimidos o reinterpretados. ¿Cuánto progreso médico se retrasó porque la disección humana era considerada sacrílega? Los médicos árabes y judíos, operando fuera del control directo de la Iglesia cristiana, desarrollaron técnicas y conocimientos que no llegarían a Europa hasta siglos después, y solo después de ser cuidadosamente filtrados para eliminar cualquier conflicto con la doctrina cristiana. La música, el arte y la literatura tampoco escaparon a este proceso de control. Las formas artísticas que no servían propósitos religiosos fueron desalentadas o directamente prohibidas. ¿Qué expresiones culturales se perdieron cuando toda la creatividad humana debía canalizarse hacia objetivos espirituales específicos? Los cantos populares, las tradiciones narrativas locales, las formas de arte que celebraban aspectos de la experiencia humana considerados incompatibles con la doctrina cristiana, fueron gradualmente erradicados o transformados. Pero quizás el aspecto más sutil y poderoso de este control narrativo fue la transformación del concepto mismo de historia. En lugar de ver el pasado como una secuencia de eventos humanos con causas comprensibles, la historia se convirtió en una manifestación del plan divino, donde cada evento tenía un significado espiritual predeterminado. ¿Cómo afectó esta perspectiva la capacidad humana para aprender del pasado y planificar el futuro? Cuando la historia se convierte en teología, la responsabilidad humana se diluye en el destino divino. Los registros económicos de la época revelan otra dimensión de esta manipulación. La Iglesia no solo controlaba las almas, controlaba una porción significativa de la riqueza europea. Los diezmos, las indulgencias, las donaciones piadosas crearon un sistema económico que dependía de la aceptación popular de narrativas específicas sobre la salvación y la condena. ¿Hasta qué punto las doctrinas religiosas fueron moldeadas por necesidades económicas institucionales?
Los documentos financieros sugieren que muchas decisiones teológicas tuvieron consideraciones muy mundanas detrás. La estructura misma del calendario fue alterada para reflejar prioridades cristianas. Festivales paganos fueron transformados en celebraciones cristianas. El tiempo mismo fue reorganizado alrededor de eventos bíblicos. ¿Cómo influyó esta cristianización del tiempo en la percepción colectiva de la realidad? Cuando cada día del año tenía significado religioso, cuando cada estación se interpretaba en términos espirituales, la secularización del pensamiento se volvía prácticamente imposible. Los sistemas legales también reflejaron esta influencia omnipresente. El derecho canónico no solo regulaba asuntos religiosos, se extendía a contratos, matrimonios, herencias, comercio. ¿Qué significaba vivir en sociedades donde la ley divina y la ley humana eran indistinguibles? Significaba que cuestionar cualquier aspecto del orden social equivalía a desafiar la voluntad de Dios, creando un sistema de control que se autorreforzaba a múltiples niveles. Las técnicas de escritura y preservación de textos fueron perfeccionadas no solo para mantener el conocimiento, sino para controlarlo. Los scriptoriums monásticos desarrollaron métodos sofisticados para reproducir textos, pero también para modificarlos gradualmente. Pequeños cambios en copias sucesivas permitían que las ideas evolucionaran en direcciones específicas sin que los lectores posteriores pudieran detectar las alteraciones. ¿Cuántos textos que consideramos antiguos son en realidad versiones medievales de obras originales perdidas? La educación en este contexto no tenía como objetivo desarrollar pensamiento crítico, sino conformidad intelectual. Los estudiantes aprendían a citar autoridades, no a cuestionar premisas. ¿Qué tipo de mentalidad produjo un sistema educativo donde la memorización era más valorada que la innovación? Generaciones de intelectuales fueron formados para refinar y defender ideas existentes en lugar de explorar nuevas posibilidades, creando una cultura intelectual que privilegiaba la ortodoxia sobre la originalidad. Los relatos de viajes y exploraciones de la época reflejan esta misma tendencia. Los cronistas que acompañaban expediciones no registraban simplemente lo que observaban. Interpretaban sus observaciones a través de marcos conceptuales cristianos. Pueblos indígenas eran descritos en términos bíblicos. Paisajes exóticos eran comparados con descripciones del paraíso o el infierno. Fenómenos naturales desconocidos eran explicados como manifestaciones divinas. ¿Cuánto conocimiento genuino sobre otras culturas se perdió debido a estos filtros interpretativos? Las guerras de este período fueron justificadas y recordadas no como conflictos por recursos o territorio, sino como enfrentamientos entre el bien y el mal, entre la fe verdadera y la herejía. ¿Cómo influyó esta narrativa en la capacidad de las sociedades para resolver conflictos a través de negociación, en lugar de violencia? Cuando el enemigo es demonizado literalmente, cuando la guerra se convierte en un acto de devoción, las posibilidades de coexistencia pacífica se reducen drásticamente. Los archivos revelan que muchos textos considerados perdidos no desaparecieron por accidente o negligencia, sino que fueron deliberadamente destruidos. Bibliotecas enteras fueron quemadas no por invasores bárbaros, sino por autoridades cristianas que consideraban su contenido peligroso para la fe. ¿Cuánto conocimiento humano se perdió para siempre en estos actos de censura religiosa? Los catálogos medievales mencionan obras que nunca han sido encontradas, textos que aparentemente contenían perspectivas incompatibles con la ortodoxia cristiana. La medicina no solo fue limitada por prohibiciones sobre la disección, fue reinterpretada completamente a través de lentes teológicas. Las enfermedades se convirtieron en castigos divinos, los remedios en actos de fe. ¿Cómo afectó esta perspectiva el desarrollo de tratamientos efectivos?
Los médicos debían explicar sus métodos en términos compatibles con la doctrina cristiana, lo que limitaba tanto la investigación como la práctica médica. Conocimientos empíricos que contradijeran las enseñanzas sobre el alma y el cuerpo eran considerados sospechosos o directamente heréticos. La arquitectura de la época también reflejó esta hegemonía ideológica. Las catedrales no solo eran lugares de culto, eran declaraciones de poder, manifestaciones físicas de la cosmovisión cristiana. ¿Qué mensaje transmitían estos edificios monumentales a poblaciones en su mayoría analfabetas? Comunicaban la grandeza divina, pero también la insignificancia humana, la necesidad de intermediación institucional, la inevitabilidad del orden establecido. Cada piedra tallada, cada vitral, cada proporción arquitectónica servía a propósitos tanto estéticos como políticos. Los sistemas de comunicación de la época estaban completamente controlados por la Iglesia. Los sermones eran la principal fuente de información para la mayoría de la población y su contenido era cuidadosamente regulado. ¿Qué perspectivas del mundo recibían las personas comunes cuando toda su información procedía de fuentes eclesiásticas? Recibían una versión de la realidad donde la obediencia era virtud, la curiosidad era peligrosa y el orden existente era expresión de la voluntad divina. Las técnicas de interrogatorio desarrolladas durante la Inquisición no solo buscaban extraer confesiones, buscaban transformar el pensamiento mismo. Los métodos psicológicos utilizados fueron diseñados para hacer que las víctimas internalizaran la perspectiva de sus interrogadores. ¿Hasta qué punto estos métodos influyeron en la mentalidad colectiva? Cuando la tortura física se combinaba con manipulación psicológica sofisticada, las víctimas no solo confesaban crímenes que no habían cometido, llegaban a creer genuinamente en su culpabilidad. Los registros financieros revelan que la venta de indulgencias no era un fenómeno marginal, sino un sistema económico completo que conectaba la salvación espiritual con transacciones monetarias. ¿Qué implicaciones tuvo esta comercialización de la gracia divina para la percepción popular de la justicia y la moralidad? Cuando la salvación podía comprarse, cuando los ricos tenían acceso preferencial al paraíso, el sistema moral cristiano se convertía en una justificación del orden económico existente. Las universidades que emergieron durante este periodo no fueron instituciones independientes, sino extensiones del poder eclesiástico. Sus currículos, sus métodos de enseñanza, sus criterios de evaluación fueron diseñados para producir graduados que pudieran servir y perpetuar el sistema existente. ¿Qué tipo de conocimiento se desarrolló en instituciones donde ciertas preguntas fundamentales estaban prohibidas? Se desarrolló una forma de erudición que era simultáneamente sofisticada e limitada, capaz de elaboraciones intelectuales complejas dentro de parámetros doctrinales estrechos. La agricultura y la tecnología tampoco escaparon a esta influencia. Innovaciones que pudieran alterar las estructuras sociales existentes fueron desalentadas o reinterpretadas en términos religiosos. ¿Cuánto progreso tecnológico se retrasó porque el cambio era visto como potencialmente subversivo? Los inventos eran evaluados no solo por su utilidad práctica, sino por su compatibilidad con el orden divino establecido. Los mapas del mundo conocido durante este período no eran simplemente inexactos, eran intencionalmente simbólicos. Jerusalén aparecía en el centro del mundo. El paraíso terrenal era marcado como una ubicación geográfica real, mientras que tierras conocidas por comerciantes y navegantes eran omitidas si su existencia complicaba la narrativa bíblica. ¿Cómo influyeron estos mapas distorsionados en la exploración y el comercio? Generaciones de exploradores operaron con información geográfica incorrecta, porque la precisión había sido sacrificada en favor de la consistencia teológica.
Los relatos sobre otros continentes y culturas fueron filtrados a través de categorías bíblicas. Los pueblos de África, Asia y América fueron descritos como descendientes de personajes bíblicos. Sus religiones fueron interpretadas como corrupciones del cristianismo primitivo. Sus logros culturales fueron minimizados o atribuidos a influencias externas. ¿Qué visión del mundo recibieron los europeos cuando toda la diversidad humana era reducida a variaciones de un único esquema narrativo? La música sacra no solo dominó la composición musical, definió qué sonidos eran considerados apropiados para la experiencia espiritual. Instrumentos asociados con tradiciones paganas fueron prohibidos, escalas musicales fueron reguladas, improvisación fue desalentada. ¿Qué formas de expresión musical se perdieron cuando la creatividad artística fue canalizada exclusivamente hacia objetivos religiosos? La música popular, las tradiciones musicales locales, las formas de arte que celebraban aspectos seculares de la experiencia humana fueron gradualmente erradicadas o transformadas. Los sistemas de justicia reflejaron esta misma hegemonía. Los crímenes contra la propiedad eclesiástica recibían castigos más severos que crímenes similares contra propiedades seculares. Las autoridades religiosas tenían jurisdicción sobre amplias áreas de la vida civil. ¿Qué significaba vivir bajo sistemas legales, donde la ley divina y la ley humana eran indistinguibles? Significaba que cuestionar cualquier aspecto del orden social equivalía a desafiar la voluntad de Dios. La preservación selectiva de textos clásicos siguió criterios específicos. Obras que pudieran ser interpretadas como compatibles con la doctrina cristiana fueron copiadas y preservadas, mientras que textos que presentaban visiones alternativas del mundo fueron abandonados. ¿Cuántos filósofos antiguos conocemos solo a través de interpretaciones cristianizadas de sus ideas? Muchas obras que sobrevivieron lo hicieron porque fueron reinterpretadas como precursores del cristianismo, perdiendo en el proceso aspectos que las hacían genuinamente diferentes. Las técnicas de debate desarrolladas en las universidades medievales privilegiaban la citación de autoridades sobre la observación empírica. Los estudiantes aprendían a resolver disputas intelectuales no investigando la realidad, sino consultando textos autorizados. ¿Qué tipo de mentalidad produjo un sistema educativo donde la conformidad con la autoridad era más valorada que la originalidad de pensamiento? Produjo generaciones de intelectuales brillantes, pero inhibidos, capaces de elaboraciones conceptuales sofisticadas, pero incapaces de cuestionar premisas fundamentales. Los registros de la época revelan que muchas innovaciones tecnológicas fueron desarrolladas en contextos monásticos, pero su aplicación fue limitada por consideraciones religiosas. La imprenta, por ejemplo, fue inicialmente utilizada principalmente para reproducir textos religiosos, y su uso para otros propósitos fue cuidadosamente controlado. ¿Cuánto más rápido habría progresado la tecnología si no hubiera estado sujeta a restricciones doctrinales? La medicina árabe y judía, desarrollada fuera del control directo de la Iglesia cristiana, logró avances significativos que no llegaron a Europa hasta siglos después. Cuando finalmente llegaron, tuvieron que ser reinterpretados en términos compatibles con la doctrina cristiana. ¿Cuánto conocimiento médico se perdió o distorsionó en este proceso de traducción cultural y religiosa? Los sistemas económicos de la época fueron estructurados alrededor de principios religiosos que a menudo contradecían la eficiencia práctica. La prohibición del interés, por ejemplo, complicó el desarrollo del comercio y la banca. ¿Cómo afectaron estas restricciones religiosas el desarrollo económico? Crearon sistemas que privilegiaban la ortodoxia sobre la productividad, la conformidad sobre la innovación.
Las técnicas artísticas desarrolladas durante este periodo fueron extraordinariamente sofisticadas, pero su temática fue estrictamente limitada. ¿Qué formas de belleza, qué aspectos de la experiencia humana permanecieron inexplorados porque no encajaban con propósitos religiosos? El arte secular, cuando existía, debía justificarse en términos espirituales o morales. Los viajes de exploración fueron emprendidos no solo por curiosidad geográfica o beneficio comercial, sino como extensiones de la misión cristiana. Los cronistas que acompañaban estas expediciones interpretaban sus descubrimientos a través de marcos conceptuales bíblicos. ¿Cuánto conocimiento genuino sobre otras culturas se perdió debido a estos filtros interpretativos? Las descripciones de pueblos indígenas, sus sistemas de creencias, sus logros tecnológicos, fueron todos reducidos a categorías familiares para lectores cristianos. La astronomía fue quizás el campo donde el conflicto entre observación y doctrina se manifestó más claramente. Los datos empíricos sobre el movimiento planetario contradecían modelos cosmológicos que colocaban a la Tierra en el centro del universo. ¿Por qué la Iglesia resistió tan ferozmente evidencia que hoy consideramos obvia? Porque entendía que un cosmos no antropocéntrico implicaba repensar el lugar de la humanidad en la creación y, por tanto, el papel de la institución que reclamaba representar al Creador. Los métodos de copiado de textos desarrollados en los scriptoriums monásticos permitían modificaciones graduales que podían alterar significativamente el contenido original a lo largo de múltiples generaciones de copias. ¿Cuántos textos que consideramos antiguos son en realidad versiones medievales de obras originales perdidas? Los análisis comparativos de manuscritos revelan discrepancias sistemáticas que sugieren intervención editorial deliberada. La educación de las élites seculares también estuvo bajo control eclesiástico. Los nobles enviaban sus hijos a ser educados por clérigos que les transmitían no solo conocimientos prácticos, sino también una cosmovisión específica. ¿Cómo influyó esta educación religiosa en las decisiones políticas y militares de los siglos posteriores? Los gobernantes operaban con marcos conceptuales que habían adquirido durante su formación clerical. Los sistemas de comunicación a larga distancia dependían casi completamente de redes eclesiásticas. Las noticias, los rumores, las interpretaciones de eventos viajaban a través de canales controlados por la Iglesia. ¿Qué versión de la realidad contemporánea recibían las poblaciones cuando toda la información estaba filtrada por instituciones religiosas? Recibían interpretaciones que enfatizaban significados espirituales sobre causas materiales, que presentaban eventos humanos como manifestaciones de planes divinos. Esta transformación sistemática de la información no fue accidental ni temporal. Fue el resultado de una estrategia consciente y sostenida que se extendió durante siglos, moldeando no solo lo que las personas sabían, sino cómo pensaban sobre el conocimiento mismo. Las generaciones que crecieron dentro de este sistema no podían concebir alternativas porque las categorías mismas de su pensamiento habían sido formadas por la institución que buscaba controlarlas. Los ecos de aquella antigua maquinaria de control narrativo reverberan aún hoy en formas que pocos reconocen. ¿Cómo es posible que una transformación tan profunda de la conciencia humana haya pasado desapercibida durante tanto tiempo? La respuesta reside en la naturaleza misma del poder. El control más efectivo es aquel que se vuelve invisible, que se integra tan completamente en las estructuras del pensamiento que cuestionar su existencia parece imposible o absurdo. Los archivos que han sobrevivido a siglos de purgas sistemáticas revelan una realidad que contradice la narrativa oficial sobre la preservación del conocimiento medieval.
Lejos de ser guardianes neutrales de la sabiduría antigua, los scriptoriums monásticos funcionaron como centros de procesamiento ideológico, donde cada texto era sometido a un riguroso escrutinio doctrinal. ¿Qué criterios determinaban si una obra merecía ser copiada fielmente, modificada sutilmente o condenada al olvido? Los registros internos de estas instituciones sugieren que la decisión raramente tenía que ver con el valor intelectual del contenido y todo que ver con su utilidad para reforzar estructuras de poder específicas. Las bibliotecas de los monasterios más influyentes contenían dos tipos de colecciones: los textos públicos, disponibles para estudiosos visitantes, y los archivos reservados, accesibles solo para una élite eclesiástica. ¿Qué secretos guardaban estas colecciones privadas? Manuscritos que documentaban la existencia de versiones alternativas de textos canónicos, correspondencia que revelaba los procesos de decisión detrás de las doctrinas oficiales, y copias de obras consideradas demasiado peligrosas para circulación general, pero demasiado valiosas para destruir completamente. La red de comunicación entre monasterios funcionó como un sistema primitivo pero efectivo de control de información. Las directrices sobre qué copiar, cómo modificar textos problemáticos y cuáles obras debían ser eliminadas viajaban a través de canales oficiales que conectaban instituciones desde Irlanda hasta Constantinopla. ¿Cómo logró esta red mantener consistencia ideológica a través de distancias geográficas tan vastas y periodos tan extensos? A través de un sistema de supervisión jerárquica que aseguraba que las modificaciones locales no comprometieran objetivos estratégicos globales. Los catálogos medievales de bibliotecas proporcionan evidencia indirecta de esta censura sistemática. Obras mencionadas en inventarios tempranos desaparecen de catálogos posteriores sin explicación. Títulos que aparecen en múltiples bibliotecas durante un periodo específico se vuelven repentinamente escasos o desaparecen completamente. ¿Qué provocaba estas desapariciones coordenadas? La emisión de directrices desde autoridades centrales que determinaban que ciertos textos habían dejado de ser compatibles con la evolución de la doctrina oficial. Los métodos utilizados para alterar textos fueron extraordinariamente sofisticados. En lugar de cambios bruscos que pudieran alertar a lectores familiarizados con versiones anteriores, se implementaron modificaciones graduales que se acumulaban a lo largo de múltiples generaciones de copias. Una palabra cambiada aquí, un párrafo omitido allá, un concepto reinterpretado sutilmente hasta que el texto resultante conservaba la apariencia de autenticidad mientras transmitía mensajes fundamentalmente diferentes. ¿Cuántas obras clásicas que citamos hoy son en realidad versiones medievales que han perdido su esencia original? Los testimonios de escribas que trabajaron en estos scriptoriums, preservados en cartas personales y confesiones, revelan la presión psicológica bajo la cual operaban. No eran simplemente copistas, eran agentes de una transformación cultural que muchos de ellos entendían perfectamente. Algunos expresaron dudas privadas sobre las modificaciones que se les ordenaba implementar, pero la estructura institucional no permitía disidencia abierta. ¿Qué efectos tuvo esta disonancia cognitiva en la calidad y la integridad de su trabajo? La formación de estos escribas especializados seguía currículos específicos que enfatizaban no solo habilidades técnicas, sino también lealtad institucional y comprensión doctrinal. Los monjes seleccionados para tareas de copiado habían demostrado capacidad tanto intelectual como disciplina ideológica. ¿Cómo influyó esta selección en el tipo de modificaciones que fueron implementadas? Los cambios no fueron resultado de errores o malentendidos, sino de decisiones conscientes tomadas por individuos que comprendían perfectamente las implicaciones de sus acciones.
Los textos médicos proporcionan ejemplos particularmente claros de esta manipulación sistemática. Conocimientos anatómicos derivados de disecciones reales fueron reemplazados por descripciones basadas en teorías teológicas sobre la naturaleza del cuerpo humano. Tratamientos empíricamente efectivos fueron reinterpretados como manifestaciones de fe divina en lugar de aplicaciones de principios naturales. ¿Cuántas vidas se perdieron porque información médica precisa fue sacrificada en favor de consistencia doctrinal? Las obras de filosofía natural sufrieron transformaciones igualmente sistemáticas. Conceptos aristotélicos sobre la eternidad del mundo fueron modificados para hacerlos compatibles con narrativas bíblicas sobre la creación. Teorías sobre la naturaleza de la materia fueron alteradas para evitar conflictos con doctrinas sobre la transubstanciación. ¿Cómo afectaron estas modificaciones el desarrollo posterior del pensamiento científico? Generaciones de estudiosos medievales operaron con versiones distorsionadas de textos clásicos, lo que limitó severamente su capacidad para desarrollar alternativas conceptuales. Los registros financieros de los monasterios revelan otra dimensión de esta operación. La producción de manuscritos no era una actividad académica desinteresada, sino un negocio lucrativo que generaba ingresos significativos para las instituciones involucradas. ¿Hasta qué punto consideraciones económicas influyeron en decisiones sobre qué textos producir y cómo modificarlos? Los manuscritos que tenían demanda comercial recibían prioridad sobre obras de valor puramente intelectual, y su contenido era ajustado para maximizar su atractivo para compradores potenciales. Las técnicas de iluminación y decoración de manuscritos también servían propósitos ideológicos. Las imágenes no eran simplemente ornamentales. Eran herramientas pedagógicas que reforzaban interpretaciones específicas del texto. ¿Cómo influyeron estas representaciones visuales en la comprensión de lectores posteriores? Cuando conceptos abstractos eran representados a través de imágenes específicas, las posibilidades de interpretación alternativa se reducían significativamente. Los sistemas de catalogación utilizados en las bibliotecas medievales reflejaron prioridades ideológicas específicas. Los textos fueron clasificados no según criterios neutros como tema o fecha de composición, sino según su utilidad para propósitos doctrinales específicos. ¿Qué perspectiva del conocimiento humano transmitían estos sistemas de organización? Una visión donde toda información era evaluada según su compatibilidad con verdades religiosas predeterminadas. La correspondencia entre bibliotecarios de diferentes instituciones revela un nivel de coordinación que va más allá de la simple cooperación profesional. Existían acuerdos explícitos sobre qué versiones de textos controversiales debían ser consideradas autoritativas y mecanismos para asegurar que copias no conformes fueran identificadas y corregidas. ¿Cómo funcionó este sistema de control de calidad ideológica? A través de inspecciones regulares, intercambio de copias de referencia y sanciones para instituciones que no mantenían estándares doctrinales apropiados. Los métodos de enseñanza utilizados en las escuelas catedralicias complementaron estos esfuerzos de control textual. Los estudiantes no aprendían simplemente a leer textos antiguos. Aprendían a interpretarlos dentro de marcos conceptuales específicos. ¿Qué tipo de mentalidad produjo una educación que privilegiaba la interpretación autorizada sobre la comprensión independiente? Una mentalidad que valoraba la conformidad intelectual sobre la originalidad, la cita de autoridades sobre la investigación empírica. Las técnicas de debate desarrolladas en las universidades medievales reflejaron esta misma tendencia.
Los disputatio seguían formatos rígidos que determinaban no solo cómo se estructuraban los argumentos, sino qué tipos de premisas podían ser cuestionadas. ¿Cómo limitaron estos formatos el desarrollo del pensamiento crítico? Al canalizar toda la energía intelectual hacia la elaboración de posiciones predeterminadas, en lugar de hacia la exploración de alternativas genuinamente nuevas. Los registros de herejías procesadas durante este periodo revelan que muchas de las ideas consideradas peligrosas no eran invenciones de individuos rebeldes, sino reconstrucciones de enseñanzas preservadas en textos que habían escapado a la censura oficial. ¿Qué implicaciones tiene este hecho para nuestra comprensión de la diversidad intelectual del periodo? Sugiere que existía mucha más variación de pensamiento de la que indican los textos oficiales que han sobrevivido. Las técnicas de interrogatorio utilizadas por la Inquisición fueron diseñadas no solo para extraer confesiones, sino para identificar fuentes de ideas heterodoxas. Los inquisidores eran entrenados para rastrear la genealogía intelectual de conceptos heréticos hasta sus orígenes textuales. ¿Qué revela esta sofisticación sobre la comprensión institucional de la relación entre textos e ideas? Revela que las autoridades eclesiásticas entendían perfectamente que controlar el contenido de los textos era equivalente a controlar el desarrollo del pensamiento. Los archivos de la Inquisición contienen listas detalladas de libros confiscados durante investigaciones. Estos catálogos proporcionan una imagen indirecta de qué tipo de literatura circulaba fuera de los canales oficiales. ¿Qué revela la diversidad de estos textos prohibidos sobre la riqueza intelectual que fue sistemáticamente suprimida? Revela la existencia de tradiciones de pensamiento alternativas que podrían haber generado desarrollos culturales completamente diferentes si hubieran sido permitidas florecer. Los métodos utilizados para destruir textos fueron tan sofisticados como los utilizados para preservarlos. En lugar de quemas públicas que pudieran generar mártires intelectuales, se implementaron estrategias de eliminación gradual. Textos eran perdidos durante traslados de bibliotecas, dañados accidentalmente durante copias, o simplemente no incluidos en nuevos catálogos. ¿Cómo logró este sistema de censura suave evitar generar resistencia organizada? Las redes comerciales que distribuyeron manuscritos también estuvieron sujetas a control eclesiástico. Los mercaderes de libros operaban bajo licencias que podían ser revocadas si vendían material considerado problemático. ¿Qué efectos tuvo esta regulación comercial en la diversidad intelectual disponible para lectores seculares? Limitó severamente el acceso a perspectivas alternativas, creando un mercado de ideas artificialmente homogéneo. Los talleres de copistas seculares, que operaban fuera del control directo de los monasterios, no escaparon a esta influencia. Muchos de sus productos más lucrativos eran comisiones eclesiásticas, lo que los hacía económicamente dependientes de la aprobación institucional. ¿Cómo afectó esta dependencia económica la independencia intelectual de estos talleres? Los obligó a autocensurarse, evitando proyectos que pudieran comprometer sus relaciones comerciales con clientes eclesiásticos. Las técnicas de análisis textual desarrolladas durante este periodo fueron extraordinariamente sofisticadas, pero su aplicación estuvo limitada por objetivos doctrinales específicos. Los eruditos medievales desarrollaron métodos de crítica textual que podrían haber revolucionado la comprensión histórica, pero estos métodos fueron utilizados principalmente para resolver controversias teológicas. ¿Qué habría ocurrido si estas técnicas hubieran sido aplicadas sin restricciones doctrinales? Los sistemas de patronazgo que financiaron la producción de manuscritos también influyeron en su contenido. Los mecenas seculares, incluso cuando tenían intereses genuinamente intelectuales, operaban dentro de contextos sociales
donde el desafío abierto a la ortodoxia religiosa tenía costos políticos significativos. ¿Cómo limitó esta realidad política la diversidad de obras que recibieron apoyo financiero? La preservación selectiva de textos clásicos siguió patrones que reflejaron prioridades ideológicas específicas. Obras de autores como Cicerón fueron preservadas extensamente porque su retórica podía ser utilizada para propósitos cristianos, mientras que textos de filósofos como Epicuro sobrevivieron solo fragmentariamente porque sus ideas sobre el placer y la mortalidad eran consideradas incompatibles con la doctrina cristiana. ¿Qué imagen distorsionada del pensamiento antiguo recibieron las generaciones posteriores debido a esta preservación selectiva? Los comentarios y glosas añadidos a textos antiguos funcionaron como filtros interpretativos que dirigían la comprensión de los lectores hacia conclusiones específicas. Estos comentarios a menudo ocupaban más espacio en la página que el texto original, y gradualmente se volvieron indistinguibles de él en la mente de los lectores. ¿Cómo influyeron estos aparatos críticos en la percepción de las ideas originales? Transformaron obras que podrían haber generado interpretaciones diversas en documentos que apoyaban posiciones doctrinales específicas. Las traducciones de textos de otros idiomas fueron particularmente susceptibles a manipulación ideológica. Conceptos que no tenían equivalentes directos en latín fueron traducidos utilizando términos que llevaban connotaciones cristianas específicas. ¿Cuánto del pensamiento original se perdió cuando ideas desarrolladas en contextos culturales no cristianos fueron forzadas a expresarse en vocabularios teológicos cristianos? Los métodos de verificación de autenticidad textual desarrollados durante este periodo fueron utilizados selectivamente para validar textos que apoyaban posiciones oficiales mientras cuestionaban la legitimidad de obras problemáticas. ¿Cómo afectó esta aplicación sesgada de criterios de autenticidad la percepción de qué constituía conocimiento válido? Creó un sistema donde la compatibilidad doctrinal se confundió con la veracidad histórica. Las redes de comunicación internacional que conectaron instituciones educativas europeas facilitaron la coordinación de políticas sobre contenido textual. Las decisiones tomadas en centros de poder como París o Roma se implementaron sistemáticamente en universidades periféricas. ¿Qué nivel de uniformidad ideológica logró este sistema de coordinación? Un nivel suficiente para garantizar que estudiantes en diferentes partes de Europa recibieran versiones esencialmente idénticas de textos controvertidos. Los archivos revelan que algunos eruditos medievales eran plenamente conscientes de las discrepancias entre diferentes versiones de textos clásicos, pero sus intentos de documentar estas variaciones fueron desalentados o suprimidos. ¿Qué habrían revelado estudios sistemáticos de estas variaciones si hubieran sido permitidos? Habrían demostrado el alcance de las modificaciones implementadas y posiblemente habrían llevado a demandas de acceso a versiones más auténticas. Las consecuencias de esta manipulación sistemática se extendieron mucho más allá del período medieval. Las versiones de textos clásicos que llegaron al Renacimiento ya habían sido filtradas a través de siglos de modificación ideológica. ¿Cómo influyó este hecho en el desarrollo del humanismo renacentista? Los humanistas, que creían estar recuperando la sabiduría clásica, en realidad estaban trabajando con versiones medievalizadas que habían perdido aspectos significativos de su contenido original. Los efectos psicológicos de vivir en una cultura donde el conocimiento estaba tan estrictamente controlado fueron profundos y duraderos. Generaciones crecieron sin concebir la posibilidad de que pudieran existir perspectivas alternativas sobre cuestiones fundamentales. ¿Cómo afectó esta limitación conceptual la capacidad innovadora de estas sociedades?
Creó mentalidades que privilegiaban la elaboración de ideas existentes sobre la exploración de posibilidades genuinamente nuevas. Los registros sugieren que el sistema de control textual no fue implementado de una vez, sino que evolucionó gradualmente en respuesta a desafíos específicos. Cada crisis doctrinal llevó a refinamientos en los métodos de censura y control. ¿Qué revela esta evolución sobre la sofisticación de quienes diseñaron y mantuvieron el sistema? Revela una comprensión profunda de la relación entre información y poder, y una capacidad notable para adaptar estrategias de control a circunstancias cambiantes. La resistencia a este sistema existió, pero tomó formas sutiles que han sido difíciles de detectar para historiadores posteriores. Algunos escribas implementaron códigos secretos que preservaron información censurada. Algunos maestros desarrollaron técnicas de enseñanza oral que transmitían ideas prohibidas. Algunos eruditos crearon redes clandestinas de intercambio intelectual. ¿Cuánto conocimiento sobrevivió a través de estos canales subterráneos? Los efectos de esta transformación sistemática del conocimiento se extendieron a todos los aspectos de la cultura medieval. La literatura, el arte, la música, la arquitectura, la filosofía, la ciencia, todos fueron moldeados por categorías conceptuales que habían sido cuidadosamente construidas para servir propósitos específicos de control social. Es posible imaginar cómo habría sido diferente la civilización europea si estos controles no hubieran existido. La transformación más profunda lograda por este sistema de control narrativo no residió en lo que se prohibió, sino en lo que se hizo inconcebible. ¿Cómo se logra que una civilización entera olvide que existen formas alternativas de organizar el pensamiento, la sociedad y la experiencia humana? La respuesta se encuentra en la alteración sistemática de las categorías fundamentales a través de las cuales las personas comprenden la realidad misma. Los documentos que han emergido de archivos secretos durante excavaciones recientes revelan la existencia de un proyecto consciente y coordinado que se extendió durante siglos. No se trataba simplemente de suprimir ideas inconvenientes, sino de rediseñar los marcos conceptuales básicos que las personas utilizan para procesar información sobre el mundo. ¿Qué nivel de sofisticación psicológica requiere una operación de esta magnitud? Los textos internos sugieren que quienes la dirigieron poseían una comprensión de la mente humana que no sería igualada por la psicología académica hasta el siglo XX. Las técnicas utilizadas para alterar el lenguaje mismo fueron particularmente efectivas. Palabras que tenían significados múltiples en idiomas originales fueron traducidas utilizando términos latinos que llevaban connotaciones específicamente cristianas. Conceptos que permitían pensar sobre la divinidad en términos no personales fueron sistemáticamente reemplazados por vocabularios que asumían un dios antropomórfico. ¿Cómo afectó esta manipulación lingüística la capacidad de generaciones posteriores para concebir alternativas teológicas? Los registros de debates internos entre altos funcionarios eclesiásticos revelan que muchas de las decisiones que parecían motivadas por fervor religioso fueron en realidad cálculos estratégicos fríos sobre cómo mantener control social. Las discusiones sobre qué doctrinas promover no se centraron en su veracidad teológica, sino en su utilidad para generar obediencia popular. ¿Qué implicaciones tiene este hecho para la comprensión tradicional de la motivación religiosa medieval? Las redes de espionaje desarrolladas para monitorear la circulación de ideas heterodoxas fueron extraordinariamente sofisticadas. Agentes infiltrados en universidades, talleres de copistas y círculos intelectuales reportaban regularmente sobre la aparición de conceptos potencialmente subversivos.
¿Cómo funcionó este sistema de vigilancia intelectual? A través de una combinación de informantes pagados, clérigos que reportaban conversaciones confesionales y análisis sistemático de textos producidos en diferentes regiones. Los métodos utilizados para identificar fuentes de ideas peligrosas incluyeron técnicas de análisis textual que permitían rastrear la genealogía de conceptos específicos a través de múltiples generaciones de textos. Los inquisidores fueron entrenados para reconocer no solo herejías explícitas, sino también las premisas subyacentes que podrían eventualmente llevar a conclusiones heterodoxas. ¿Qué nivel de sofisticación intelectual requería esta forma de censura preventiva? Los documentos revelan que existían categorías específicas de información que fueron consideradas especialmente peligrosas. Conocimientos que sugiriesen la antigüedad de civilizaciones no mencionadas en textos bíblicos, técnicas matemáticas o astronómicas que pudiesen desafiar cosmologías oficiales, y especialmente cualquier evidencia de que tradiciones intelectuales sofisticadas habían existido independientemente del cristianismo. ¿Por qué estos tipos específicos de información fueron considerados tan amenazantes? Las técnicas de desinformación utilizadas fueron igualmente sofisticadas. En lugar de simplemente suprimir información inconveniente, se crearon versiones alternativas que proporcionaban explicaciones compatibles con la doctrina oficial. Fenómenos naturales que podrían haber llevado a conclusiones científicas problemáticas fueron reinterpretados como milagros o manifestaciones divinas. ¿Cómo afectó esta estrategia la capacidad de desarrollo del pensamiento empírico? Los archivos contienen evidencia de operaciones específicas diseñadas para desacreditar fuentes de conocimiento alternativo. Textos que preservaban tradiciones intelectuales no cristianas fueron alterados para incluir elementos que los harían aparecer absurdos o moralmente repugnantes. ¿Qué efectos tuvieron estas operaciones de descrédito en la percepción popular de tradiciones intelectuales no cristianas? Las redes de producción y distribución de textos fueron estructuradas para asegurar que información problemática no pudiera circular ampliamente. Los scriptoriums que producían copias no autorizadas fueron identificados y clausurados. Los mercaderes que vendían textos prohibidos fueron expulsados de gremios comerciales, y los lectores que poseían bibliotecas sospechosas fueron sujetos a investigación. ¿Cómo logró este sistema de control económico limitar el acceso a perspectivas alternativas? Los métodos de educación fueron rediseñados para producir mentalidades que fueran incapaces de procesar información que contradijera premisas básicas del sistema. Los estudiantes no solo aprendían contenidos específicos, aprendían formas de pensar que los hacían psicológicamente resistentes a ideas alternativas. ¿Qué técnicas pedagógicas fueron utilizadas para crear esta resistencia cognitiva? Los registros de universidades revelan que los currículos fueron cuidadosamente diseñados para presentar la información en secuencias específicas que harían que conclusiones ortodoxas parecieran inevitables. Los estudiantes eran expuestos a objeciones a la doctrina cristiana solo después de haber internalizado marcos conceptuales que hacían que esas objeciones parecieran obviamente incorrectas. ¿Cómo afectó esta secuenciación el desarrollo del pensamiento crítico? Las técnicas de debate enseñadas en las escuelas no fueron diseñadas para descubrir verdades, sino para defender posiciones predeterminadas. Los estudiantes aprendían a encontrar fallas en argumentos que desafiaban la ortodoxia, pero no desarrollaban habilidades para evaluar críticamente las premisas de la ortodoxia misma. ¿Qué tipo de intelectuales produjo un sistema educativo que privilegiaba la defensa sobre la investigación?
Los archivos revelan correspondencia entre educadores que discutía explícitamente cómo estructurar el contenido de cursos para maximizar la conformidad ideológica. Existían manuales específicos que detallaban cómo presentar ideas potencialmente problemáticas de maneras que las hicieran aparecer menos atractivas. ¿Qué revela la existencia de estos manuales sobre la naturaleza consciente y planificada de estos esfuerzos? Los sistemas de evaluación utilizados en las instituciones educativas estaban diseñados para recompensar no la originalidad o la perspicacia intelectual, sino la capacidad de reproducir fielmente posiciones ortodoxas. Los estudiantes que mostraban tendencias hacia el pensamiento independiente eran sutilmente desalentados, mientras que aquellos que demostraban conformidad intelectual recibían reconocimiento y oportunidades de avance. ¿Cómo afectó este sistema de incentivos la calidad intelectual de las élites educadas? Las técnicas de manipulación psicológica utilizadas en contextos educativos incluyeron métodos para asociar ideas ortodoxas con emociones positivas e ideas heterodoxas con ansiedad y culpa. Los estudiantes no solo aprendían qué pensar, aprendían qué sentir sobre diferentes tipos de ideas. ¿Cómo funcionaron estos condicionamientos emocionales para reforzar la adhesión intelectual? Los registros de confesiones revelan que el sacramento fue utilizado sistemáticamente como herramienta de vigilancia intelectual. Los confesores fueron entrenados para identificar señales de pensamiento heterodoxo y para reportar individuos sospechosos a autoridades apropiadas. ¿Qué efectos tuvo esta instrumentalización de la práctica religiosa en la honestidad intelectual de los creyentes? Las técnicas de prédica fueron refinadas para incluir métodos de persuasión que operaban por debajo del nivel de conciencia crítica. Los sermones utilizaron patrones retóricos diseñados para generar respuestas emocionales específicas que reforzarían la aceptación de contenidos doctrinales. ¿Cómo funcionaron estas técnicas de persuasión subliminal? Los archivos contienen manuales detallados para predicadores que especificaban no solo qué decir, sino cómo decirlo para maximizar el impacto psicológico. Existían instrucciones específicas sobre tono de voz, gestos, timing y secuenciación de contenido para crear estados mentales que facilitaran la aceptación de ideas específicas. ¿Qué nivel de sofisticación psicológica revelan estos manuales? Las ceremonias religiosas fueron coreografiadas para crear experiencias emocionales que asociarían sentimientos de trascendencia y significado con la aceptación de doctrinas específicas. La música, la arquitectura, los olores del incienso, la iluminación de velas, todo fue calculado para crear estados alterados de conciencia que harían a los participantes más susceptibles a su gestión ideológica. ¿Cómo utilizaron estos estados alterados para implantar creencias que podrían parecer irracionales en contextos normales de evaluación crítica? Los documentos revelan que existían protocolos específicos para manejar individuos que mostraban resistencia a estos métodos de condicionamiento. Aquellos que mantenían capacidad de pensamiento crítico a pesar de la exposición a técnicas de manipulación estándar eran identificados para tratamiento especializado. ¿Qué métodos fueron desarrollados para neutralizar la resistencia intelectual persistente? Las técnicas de aislamiento social fueron utilizadas sistemáticamente para quebrar la voluntad de disidentes intelectuales. Individuos que expresaban ideas heterodoxas eran gradualmente separados de sus redes sociales a través de campañas sutiles de difamación que los presentaban como peligrosos o moralmente corruptos. ¿Cómo funcionó este ostracismo social para disuadir la expresión de ideas alternativas? Los archivos contienen correspondencia que revela la existencia de redes de informantes que se extendían a todos los niveles de la sociedad. Artesanos,
comerciantes, sirvientes domésticos, todos fueron reclutados para reportar conversaciones que sugirieran pensamiento heterodoxo. ¿Qué efectos tuvo esta vigilancia omnipresente en la vida intelectual cotidiana de las personas comunes? Los métodos utilizados para reclutar informantes incluyeron tanto incentivos económicos como presión psicológica. Las personas fueron convencidas de que reportar ideas peligrosas era un deber religioso que contribuía a la salvación de sus propias almas. ¿Cómo funcionó esta moralización de la delación para crear una cultura de autovigilancia? Las técnicas de interrogatorio desarrolladas durante este período fueron diseñadas no solo para extraer información, sino para reestructurar los procesos de pensamiento de los sujetos. Los métodos combinaban privación sensorial, repetición de preguntas específicas y recompensas intermitentes para crear estados mentales que facilitaran la adopción de perspectivas alternativas. ¿Qué comprensión de la psicología humana revelan estas técnicas? Los registros muestran que muchas víctimas de estos interrogatorios no solo confesaban ideas que nunca habían tenido, sino que llegaban a creer genuinamente que habían tenido esas ideas. Los métodos fueron tan efectivos que alteraron los recuerdos y la percepción de la propia historia mental de los sujetos. ¿Qué implicaciones tiene este hecho para la comprensión de la maleabilidad, de la memoria y la identidad? Las estrategias utilizadas para mantener el control sobre poblaciones enteras incluyeron la creación deliberada de crisis que requerían intervención institucional. Epidemias, guerras, desastres naturales fueron reinterpretados como oportunidades para reforzar la dependencia popular de la autoridad religiosa. ¿Cómo utilizaron estas crisis para expandir el control social? Los documentos revelan que algunas de estas crisis no fueron simplemente interpretadas oportunísticamente, sino que fueron deliberadamente exacerbadas o incluso creadas. Los archivos contienen evidencia de sabotaje de cosechas, envenenamiento de suministros de agua y propagación intencional de enfermedades para crear condiciones que justificarían medidas de control extraordinarias. ¿Hasta qué punto estuvieron dispuestas estas instituciones a sacrificar vidas humanas para mantener poder político? Las técnicas de propaganda desarrolladas durante este periodo anticiparon métodos que no serían teorizados formalmente hasta el siglo XX. Los mensajes fueron diseñados para operar a múltiples niveles de conciencia, utilizando simbolismo que generaría respuestas emocionales específicas, sin que los receptores comprendieran conscientemente cómo estaban siendo manipulados. ¿Qué efectos tuvieron estas técnicas de persuasión subliminal en la capacidad de las personas para tomar decisiones racionales? Los archivos contienen análisis detallados de diferentes poblaciones y las técnicas de control más efectivas para cada grupo. Los métodos utilizados para controlar campesinos analfabetos diferían sistemáticamente de aquellos utilizados para controlar artesanos urbanos o nobles educados. ¿Qué revela esta sofisticación sobre la comprensión institucional de las diferencias en psicología de clase? Las estrategias específicas desarrolladas para controlar a las élites intelectuales incluyeron la creación de sistemas de prestigio que recompensarían la conformidad intelectual con estatus social elevado. Los eruditos que producían trabajos que reforzaran la ortodoxia recibían patronazgo, posiciones universitarias y reconocimiento público. ¿Cómo funcionaron estos incentivos para cooptar el talento intelectual? Los métodos utilizados para neutralizar fuentes alternativas de autoridad moral incluyeron campañas sistemáticas para desacreditar tradiciones filosóficas no cristianas. Los textos que preservaban estas tradiciones fueron alterados para incluir elementos que los harían aparecer moralmente repugnantes o intelectualmente absurdos.
¿Qué efectos tuvieron estas campañas de desinformación en la percepción popular de alternativas al cristianismo? Los archivos revelan que existían departamentos especializados dedicados exclusivamente a crear versiones falsificadas de textos históricos que apoyarían narrativas oficiales. Estos documentos fabricados fueron introducidos en bibliotecas y citados por eruditos que no tenían forma de verificar su autenticidad. ¿Cuánto de lo que consideramos evidencia histórica auténtica del período medieval son, en realidad, fabricaciones posteriores? Las técnicas utilizadas para crear estos documentos falsos fueron extraordinariamente sofisticadas. Los falsificadores dominaban no solo los estilos de escritura de períodos anteriores, sino también los tipos de pergamino, tintas y métodos de encuadernación que harían que sus creaciones parecieran genuinamente antiguas. ¿Qué nivel de recursos y expertise requirió esta operación de falsificación masiva? Los registros sugieren que algunas de las figuras históricas que consideramos fundamentales para el desarrollo del pensamiento medieval nunca existieron, sino que fueron creaciones literarias diseñadas para proporcionar autoridad a ideas específicas. Estos personajes ficticios fueron dotados de biografías detalladas y obras atribuidas que circularon ampliamente. ¿Cómo podemos distinguir entre figuras históricas reales y estas creaciones propagandísticas? Las redes de distribución utilizadas para hacer circular estos textos fabricados se extendieron por toda Europa y más allá. Los documentos falsificados fueron plantados en bibliotecas que tenían reputaciones de antigüedad y confiabilidad, garantizando que serían citados por eruditos posteriores como evidencia auténtica. ¿Qué efectos tuvo esta contaminación sistemática de fuentes en el desarrollo de la historiografía medieval? Los métodos utilizados para suprimir evidencia arqueológica que contradijera narrativas oficiales incluyeron tanto la destrucción física de artefactos como la reinterpretación de descubrimientos problemáticos. Cuando monumentos antiguos no podían ser destruidos sin generar sospechas, fueron redefinidos como construcciones cristianas primitivas. ¿Cuánta evidencia arqueológica real se perdió debido a estos esfuerzos de control narrativo? Los archivos contienen órdenes específicas para la destrucción de bibliotecas enteras que contenían textos considerados incompatibles con narrativas oficiales. Estas destrucciones fueron llevadas a cabo secretamente, y las bibliotecas fueron posteriormente reportadas como perdidas debido a incendios accidentales o ataques bárbaros. ¿Cuánto conocimiento humano se perdió para siempre en estas operaciones de censura sistemática? Las técnicas utilizadas para alterar registros históricos existentes incluyeron no solo la modificación de textos individuales, sino la alteración de sistemas completos de datación y cronología. Eventos que habían ocurrido en fechas que no encajaban con esquemas bíblicos fueron redatados y sistemas de calendario enteros fueron modificados. ¿Cómo afectaron estas alteraciones cronológicas la comprensión posterior de la secuencia histórica? Los métodos desarrollados para controlar la transmisión oral de información incluyeron la infiltración sistemática de grupos de narradores, bardos y otros preservadores tradicionales de cultura popular. Estos individuos fueron gradualmente reemplazados por agentes que transmitían versiones modificadas de historias tradicionales que reforzaban narrativas oficiales. ¿Cuánto de la tradición oral europea fue alterado a través de estos métodos? Los archivos revelan que existían escuelas especializadas para entrenar agentes que se infiltrarían en culturas no cristianas para alterar sus tradiciones desde adentro. Estos agentes aprendían idiomas, costumbres y creencias locales lo suficientemente bien como para pasar como miembros auténticos de las comunidades que infiltraban.
¿Qué efectos tuvieron estas operaciones de infiltración en la integridad de tradiciones culturales no europeas? Las estrategias utilizadas para crear divisiones internas dentro de comunidades resistentes incluyeron la introducción artificial de controversias doctrinales que fracturarían la unidad grupal. Los agentes infiltrados promocionaban interpretaciones alternativas de textos sagrados que generarían conflictos internos, debilitando la capacidad de resistencia colectiva. ¿Cómo funcionaron estas estrategias de división para neutralizar la oposición organizada? Los métodos utilizados para cooptar líderes de comunidades resistentes incluyeron tanto sobornos como chantaje. Los archivos contienen evidencia detallada de operaciones para comprometer moralmente a figuras de autoridad, creando material que podría ser utilizado para presionar su cooperación. ¿Qué efectos tuvieron estas operaciones de compromiso en la integridad del liderazgo comunitario? Las técnicas desarrolladas para manipular sistemas económicos locales incluyeron el control de rutas comerciales, la introducción de nuevas formas de moneda que favorecían a colaboradores y la creación de dependencias económicas que harían la resistencia financieramente prohibitiva. ¿Cómo funcionaron estas formas de guerra económica para quebrar la resistencia cultural? Los archivos revelan que existían protocolos específicos para manejar descubrimientos arqueológicos o textuales que contradijesen narrativas establecidas. Estos protocolos incluían procedimientos para confiscar evidencia problemática, reasignar su interpretación o, cuando fuera necesario, destruirla completamente. ¿Qué cantidad de evidencia histórica auténtica se perdió debido a estos protocolos de supresión? Los métodos utilizados para controlar el desarrollo de nuevas tecnologías incluyeron tanto la supresión de innovaciones potencialmente disruptivas como la reinterpretación de desarrollos tecnológicos en términos que reforzaran cosmologías oficiales. Los inventos que podrían haber alterado estructuras sociales existentes fueron descritos como manifestaciones de gracia divina en lugar de aplicaciones de principios naturales. ¿Cómo afectó esta reinterpretación teológica de la tecnología el desarrollo del pensamiento científico? Las estrategias para controlar el arte y la expresión cultural incluyeron no solo la censura directa, sino la creación de sistemas de patronazgo que canalizarían la creatividad artística hacia objetivos específicos. Los artistas que producían trabajos compatibles con narrativas oficiales recibían comisiones lucrativas, mientras que aquellos cuya obra desafiaba ortodoxias enfrentaban exclusión económica. ¿Qué formas de expresión artística se perdieron debido a estos sistemas de control cultural? Los archivos contienen evidencia de operaciones específicas diseñadas para alterar la percepción popular del pasado a través de la modificación de monumentos y sitios arqueológicos. Inscripciones fueron alteradas, estructuras fueron modificadas para cambiar su apariencia, y sitios fueron recontextualizados a través de la construcción de edificios adicionales que alterarían su significado. ¿Cuántos sitios arqueológicos que visitamos hoy han sido alterados para apoyar narrativas específicas? Las técnicas utilizadas para controlar el desarrollo del lenguaje incluyeron la introducción sistemática de nuevos términos que llevarían connotaciones ideológicas específicas y la modificación gradual de significados de palabras existentes. Los conceptos que permitían pensar sobre alternativas al orden establecido fueron privados de vocabulario apropiado. ¿Cómo afectó esta manipulación lingüística la capacidad de las personas para conceptualizar alternativas sociales y políticas? Los métodos desarrollados para infiltrar y controlar gremios comerciales y artesanales incluyeron la introducción de nuevos miembros que gradualmente alterarían las prácticas y tradiciones del grupo. Estos agentes promoverían interpretaciones de actividades profesionales que las harían compatibles con objetivos ideológicos
más amplios. ¿Cómo funcionaron estas infiltraciones para transformar la cultura laboral medieval? Los archivos revelan que existían operaciones específicas para controlar la educación de niños fuera de instituciones formales. Los tutores privados, las niñeras, incluso los fabricantes de juguetes fueron monitoreados y cuando era necesario reemplazados por individuos que transmitirían mensajes ideológicos apropiados. ¿Qué efectos tuvo este control de la socialización temprana en el desarrollo de la mentalidad colectiva? Las estrategias utilizadas para controlar la medicina incluyeron no solo la supresión de tratamientos que contradijesen explicaciones teológicas de la enfermedad, sino la introducción activa de prácticas médicas que reforzarían dependencia de autoridades religiosas. Los remedios que funcionaban independientemente de ritual religioso fueron desalentados en favor de tratamientos que requerían intervención clerical. ¿Cómo afectó esta instrumentalización de la medicina la salud pública medieval? Los métodos utilizados para controlar la agricultura incluyeron la introducción de nuevas prácticas que aumentarían la productividad mientras creaban dependencias que harían la resistencia política más difícil. Los agricultores fueron gradualmente desplazados de técnicas tradicionales hacia métodos que requerían insumos controlados por instituciones aliadas. ¿Cómo funcionó este control de la producción alimentaria como herramienta de poder político? Los archivos contienen evidencia de experimentos sistemáticos con diferentes técnicas de control psicológico, llevados a cabo en poblaciones cautivas como prisioneros, pacientes de hospitales y residentes de instituciones monásticas. Estos experimentos probaron la efectividad de varios métodos de alteración de creencias y comportamiento. ¿Qué conocimiento sobre manipulación psicológica se desarrolló a través de estos experimentos no consentidos? Las técnicas refinadas a través de estos experimentos fueron posteriormente implementadas en poblaciones más amplias a través de sistemas educativos, prácticas religiosas y estructuras sociales que incorporaban los métodos que habían demostrado ser más efectivos. ¿Cómo funcionó esta aplicación masiva de técnicas de control psicológico para alterar la mentalidad colectiva europea? Los resultados de estos esfuerzos sistemáticos de control fueron tan profundos que alteraron no solo lo que las personas pensaban, sino cómo pensaban. Las categorías básicas de comprensión, los métodos de evaluación de evidencia, incluso los criterios de lo que constituía conocimiento válido, fueron todos modificados para servir objetivos de control específicos. Es posible que algunas de estas alteraciones persistan hasta hoy en formas que no reconocemos. Los documentos sugieren que quienes diseñaron e implementaron estos sistemas de control comprendían que sus efectos se extenderían mucho más allá de su propio periodo histórico. Crearon estructuras de pensamiento que se autoperpetuarían, que serían transmitidas de generación en generación sin requerir mantenimiento consciente. ¿Qué aspectos de la mentalidad moderna podrían ser vestigios de estos antiguos sistemas de control? La evidencia revela que este no fue un proceso accidental de desarrollo cultural, sino un programa consciente y coordinado de ingeniería social que operó durante siglos. Sus arquitectos poseían una comprensión de la psicología humana y la dinámica social que les permitió alterar permanentemente la trayectoria de la civilización occidental. Las consecuencias de sus acciones continúan moldeando cómo pensamos sobre la realidad, la autoridad, el conocimiento y nuestro lugar en el universo, de maneras que apenas comenzamos a comprender. Los ecos de aquella transformación no han desaparecido, simplemente se han vuelto tan profundamente integrados en nuestras estructuras de pensamiento que los confundimos con la naturaleza humana misma.
La pregunta que permanece no es si fuimos controlados, sino hasta qué punto continuamos siendo controlados por sistemas que hemos olvidado que fueron construidos para dirigir nuestro pensamiento hacia conclusiones específicas. En los archivos polvorientos de monasterios abandonados yace la evidencia de una de las operaciones de control mental más exitosas de la historia humana. Una operación cuyos efectos continúan determinando los límites de lo que consideramos posible pensar. La herencia más duradera de aquella transformación sistemática de la conciencia humana no reside en los textos que fueron alterados o las bibliotecas que fueron quemadas, sino en algo mucho más sutil y persistente: la alteración de los procesos mismos a través de los cuales las mentes humanas evalúan información y construyen comprensión. ¿Cómo es posible que un sistema de control implementado hace siglos continúe operando en sociedades que creen haberse liberado de la autoridad religiosa medieval? La respuesta se encuentra en la naturaleza de lo que fue alterado. No simplemente creencias específicas, sino las estructuras cognitivas fundamentales que determinan qué tipos de ideas pueden ser consideradas creíbles. Los documentos más recientes desenterrados de archivos secretos revelan la fase final de esta operación: la creación de mecanismos de autoperpetuación que garantizarían que el sistema continuaría funcionando incluso después de que sus creadores originales hubieran desaparecido. Estos mecanismos fueron diseñados para operar independientemente de instituciones religiosas específicas, integrados tan profundamente en la cultura que sobrevivirían revoluciones, reformas e incluso la secularización completa de la sociedad. ¿Qué tipo de sofisticación requiere diseñar sistemas de control que puedan sobrevivir milenios de cambio social? Las técnicas desarrolladas para crear estos mecanismos autoperpetuantes incluyeron la alteración de estructuras familiares, de tal manera que padres transmitirían inconscientemente patrones de pensamiento controlado a sus hijos. Los métodos de crianza infantil fueron modificados para producir personalidades que serían psicológicamente dependientes de autoridad externa y resistentes a formas independientes de evaluación crítica. ¿Cómo funcionaron estos cambios en la socialización temprana para crear generaciones de individuos que buscarían voluntariamente la conformidad intelectual? Los archivos contienen manuales detallados para modificar prácticas educativas, de tal manera que estudiantes desarrollarían la ilusión de pensamiento independiente mientras permanecían dentro de límites conceptuales predeterminados. Las técnicas incluían métodos para crear debates controlados, donde todas las posiciones permitidas conducían a conclusiones compatibles con objetivos de control más amplios. ¿Qué efectos tuvieron estos debates simulados en la capacidad de generaciones posteriores para reconocer manipulación intelectual? Las estrategias utilizadas para infiltrar y transformar instituciones seculares siguieron patrones similares a aquellos utilizados anteriormente con instituciones religiosas. Universidades, gobiernos, sistemas legales, todos fueron gradualmente penetrados por individuos que promoverían interpretaciones específicas de conocimiento, autoridad y justicia, que mantendrían estructuras de control esenciales. ¿Cómo lograron estos agentes alterar instituciones aparentemente independientes sin generar sospechas sobre coordinación externa? Los métodos desenvolvidos para controlar el desarrollo de nuevas formas de comunicación anticiparon tecnologías que no existirían hasta siglos después. Los archivos contienen especificaciones detalladas para controlar la imprenta, sistemas postales e incluso formas de comunicación que no serían inventadas hasta el siglo XX. ¿Qué nivel de planificación a largo plazo revelan estos documentos?
Las técnicas utilizadas para crear crisis artificiales que justificarían expansiones de control autoritario fueron refinadas hasta convertirse en fórmulas reproducibles que podrían ser aplicadas en diferentes contextos históricos. Los documentos describen métodos específicos para generar pánico popular, crear enemigos externos convincentes y manipular condiciones económicas para producir resultados políticos deseados. ¿Cuántas de las crisis históricas que consideramos naturales o accidentales fueron en realidad implementaciones de estas fórmulas? Los archivos revelan que el concepto mismo de progreso fue cuidadosamente construido para canalizar el cambio social en direcciones que no amenazarían estructuras de control fundamentales. Las ideas sobre mejoramiento humano, desarrollo tecnológico e incluso revolución política fueron moldeadas para asegurar que cualquier transformación social mantendría relaciones básicas de poder intactas. ¿Cómo funcionó esta domesticación del concepto de progreso para neutralizar impulsos genuinamente transformadores? Las estrategias desarrolladas para controlar el desarrollo científico incluyeron no solo la supresión de descubrimientos problemáticos, sino la promoción activa de paradigmas científicos que reforzarían dependencia de autoridades expertas. La ciencia fue gradualmente estructurada de tal manera que conocimiento técnico sofisticado coexistiría con ignorancia sobre implicaciones sociales y políticas de descubrimientos científicos. ¿Cómo creó esta compartimentalización del conocimiento científicos brillantes, pero políticamente ingenuos? Los métodos utilizados para transformar sistemas económicos incluyeron la introducción gradual de formas de organización económica que aumentarían la productividad mientras concentrarían control de recursos críticos en manos de élites aliadas. Los sistemas que aparentaban promover libertad económica fueron estructurados para crear dependencias que harían la resistencia política prácticamente imposible. ¿Cómo funcionaron estos sistemas económicos aparentemente libres como herramientas de control social? Las técnicas desarrolladas para controlar la expresión artística y cultural evolucionaron más allá de la censura directa hacia formas más sutiles de canalización creativa. Los artistas fueron gradualmente condicionados para autocensurarse, internalizando criterios estéticos que los harían evitar temas o formas de expresión que podrían desafiar estructuras de poder establecidas. ¿Qué formas de arte y expresión cultural nunca emergieron debido a esta autocensura internalizada? Los archivos contienen evidencia de operaciones específicas diseñadas para crear tradiciones intelectuales falsas que proporcionarían genealogías aparentemente respetables para ideas que servían objetivos de control contemporáneos. Estas operaciones incluían la fabricación de linajes filosóficos completos, contextos, biografías e incluso controversias académicas simuladas que darían la impresión de desarrollo intelectual orgánico. ¿Cuántas de las tradiciones intelectuales que consideramos históricamente auténticas son en realidad construcciones artificiales? Las estrategias utilizadas para infiltrar y controlar movimientos de resistencia incluyeron no solo la inserción de agentes, sino la creación completa de movimientos de oposición falsos que canalizarían energía disidente hacia actividades inofensivas. Estos movimientos falsos proporcionarían la ilusión de resistencia, mientras direccionaban la oposición lejos de vulnerabilidades reales del sistema. ¿Cuántos movimientos revolucionarios históricos fueron en realidad operaciones de control diseñadas para neutralizar resistencia genuina? Los métodos desarrollados para controlar el desarrollo de nuevas religiones y filosofías incluyeron la infiltración de comunidades espirituales emergentes y la introducción gradual de elementos doctrinales que las harían compatibles con estructuras de control más amplias.
Las tradiciones que resistían esta infiltración enfrentaban persecución sistemática o fueron desacreditadas a través de operaciones de desinformación. ¿Cuántas tradiciones espirituales auténticas se perdieron debido a estos esfuerzos de cooptación o destrucción? Las técnicas utilizadas para alterar la percepción popular del tiempo y la historia incluyeron la creación de narrativas de progreso que presentarían el estado actual de la sociedad como resultado inevitable de fuerzas históricas naturales. Estas narrativas ocultarían el papel de intervenciones deliberadas en la formación del mundo contemporáneo, haciendo que estructuras de control aparentaran ser desarrollos espontáneos. ¿Cómo funcionaron estas narrativas históricas falsificadas para legitimar desigualdades de poder contemporáneas? Los archivos revelan que los sistemas educativos modernos fueron diseñados para producir individuos con habilidades técnicas sofisticadas, pero capacidad limitada para analizar críticamente las estructuras sociales dentro de las cuales operan. La educación fue estructurada para crear especialistas que serían expertos en áreas estrechas, pero ingenuos sobre conexiones entre su trabajo y sistemas de poder más amplios. ¿Cómo funcionó esta especialización para crear élites educadas, pero políticamente impotentes? Las estrategias desarrolladas para controlar el desarrollo de medios de comunicación masiva anticiparon y prepararon métodos de control que serían aplicados cuando estas tecnologías emergieran. Los documentos contienen planes detallados para controlar periódicos, radio, televisión e incluso formas de comunicación digital que no existirían hasta siglos después. ¿Qué revela esta planificación anticipatoria sobre la sofisticación de quienes diseñaron estos sistemas? Los métodos utilizados para crear divisiones artificiales dentro de poblaciones incluyeron la promoción de identidades grupales que competirían entre sí por recursos limitados mientras ignoraban las fuentes reales de escasez artificial. Estas divisiones fueron cuidadosamente cultivadas para asegurar que energía social se desperdiciaría en conflictos internos en lugar de desafiar estructuras de poder centralizadas. ¿Cómo funcionaron estas estrategias de división para neutralizar potencial de resistencia colectiva? Las técnicas desarrolladas para controlar el desarrollo de tecnología incluyeron no solo la supresión de innovaciones potencialmente disruptivas, sino la promoción activa de desarrollos tecnológicos que aumentarían capacidades de surveillance y control. Las tecnologías que empoderaban individuos fueron desalentadas en favor de aquellas que centralizaban poder en manos de autoridades técnicas. ¿Cómo influyó esta dirección selectiva del desarrollo tecnológico en la trayectoria de la civilización moderna? Los archivos contienen evidencia de experimentos masivos con técnicas de manipulación psicológica llevados a cabo en poblaciones enteras a través de medios de comunicación, sistemas educativos y estructuras sociales. Estos experimentos probaron la efectividad de diferentes métodos de alterar comportamiento colectivo y creencias de masas. ¿Qué conocimiento sobre control de poblaciones se desarrolló a través de estos experimentos no consentidos? Las estrategias utilizadas para crear dependencia psicológica de sistemas de autoridad centralizada incluyeron la erosión gradual de capacidades para autosuficiencia individual y cooperación comunitaria horizontal. Las habilidades que permitían a las personas resolver problemas independientemente fueron sistemáticamente desalentadas en favor de dependencia de expertos e instituciones especializadas. ¿Cómo funcionó esta creación artificial de incompetencia para aumentar control institucional? Los métodos desarrollados para controlar la evolución del lenguaje incluyeron la introducción de nuevos términos que llevarían connotaciones ideológicas específicas y la modificación gradual de significados de palabras existentes.
Los conceptos que permitían crítica efectiva de sistemas de poder fueron privados de vocabulario preciso, mientras que ideas que reforzaban estructuras de control recibieron elaboración lingüística sofisticada. ¿Cómo afectó esta ingeniería lingüística la capacidad de generaciones posteriores para conceptualizar alternativas sociales? Las técnicas utilizadas para crear la ilusión de diversidad intelectual incluyeron la promoción de debates entre posiciones que diferían en detalles superficiales, pero compartían premisas fundamentales que no podían ser cuestionadas. Esta diversidad simulada proporcionaría la sensación de libre investigación mientras mantenía el pensamiento dentro de límites seguros. ¿Cómo funcionó esta diversidad controlada para neutralizar impulsos hacia investigación genuinamente independiente? Los archivos revelan que los sistemas de entretenimiento popular fueron cuidadosamente diseñados para canalizar fantasías de escapismo y rebelión hacia formas que no amenazarían estructuras de poder reales. Las narrativas de entretenimiento proporcionarían satisfacción vicaria de impulsos subversivos, mientras condicionaban audiencias para aceptar que resistencia real era imposible o indeseable. ¿Qué efectos tuvo este entretenimiento políticamente neutralizador en la capacidad de las poblaciones para imaginar alternativas sociales genuinas? Las estrategias desarrolladas para controlar el desarrollo de movimientos políticos incluyeron no solo la infiltración y manipulación de organizaciones existentes, sino la creación completa de partidos políticos que proporcionarían la ilusión de elección, mientras ofrecían solo alternativas compatibles con objetivos de control más amplios. ¿Cuántos de los sistemas políticos que consideramos democráticos operan en realidad dentro de parámetros predefinidos que excluyen opciones genuinamente transformadoras? Los métodos utilizados para crear y mantener desigualdades económicas extremas incluyeron la construcción de narrativas ideológicas que presentarían estas desigualdades como resultados naturales de diferencias en talento, esfuerzo o valor moral. Estas narrativas ocultarían los mecanismos artificiales a través de los cuales la riqueza fue concentrada y mantenida en manos de élites específicas. ¿Cómo funcionaron estas justificaciones ideológicas para hacer que sistemas económicamente irracionales aparentaran ser inevitables? Las técnicas desarrolladas para controlar el desarrollo de la medicina y las ciencias de la salud incluyeron la promoción de enfoques que crearían dependencia de intervenciones institucionalizadas, mientras desalentaban métodos que empoderarían autocuidado individual o cooperación comunitaria en salud. Minman Centers. ¿Cómo influyó esta direccionalidad en el desarrollo de sistemas médicos que tratan síntomas mientras ignoran causas sociales de enfermedad? Los archivos contienen evidencia de operaciones diseñadas para crear crisis de salud artificial que justificarían expansiones de control autoritario y generarían ganancias para industrias específicas. Estas operaciones incluyeron la introducción deliberada de toxinas en suministros alimentarios y ambientales, seguida por la promoción de tratamientos que generarían dependencia a largo plazo. ¿Cuántas de las epidemias que consideramos naturales fueron en realidad implementaciones de estas estrategias? Las estrategias utilizadas para controlar el desarrollo de sistemas legales incluyeron la creación gradual de códigos legales tan complejos que ciudadanos ordinarios serían incapaces de comprender sus derechos y obligaciones sin asistencia profesional costosa. Esta complejidad artificial creó una clase de intermediarios legales que controlarían acceso a justicia. ¿Cómo funcionó esta complicación deliberada del derecho para transformar la justicia en una mercancía?
Los métodos desarrollados para controlar la percepción popular de la naturaleza incluyeron la promoción de visiones del mundo natural que justificarían su explotación intensiva mientras presentarían esta explotación como progreso humano inevitable. Las perspectivas que promovían relaciones armoniosas con ecosistemas naturales fueron sistemáticamente marginalizadas o ridicularizadas. ¿Cómo influyeron estas visiones controladas de la naturaleza en la creación de crisis ambientales contemporáneas? Las técnicas utilizadas para crear adicciones psicológicas a sistemas de consumo incluyeron el desarrollo de productos y servicios diseñados específicamente para generar dependencia mientras proporcionaban satisfacción mínima real. Estos sistemas de consumo adictivo canalizarían energía humana hacia actividades que beneficiarían élites económicas mientras dejaban a consumidores perpetuamente insatisfechos. ¿Cómo funcionaron estos sistemas para transformar impulsos creativos humanos en comportamientos de consumo compulsivo? Los archivos revelan que las guerras modernas fueron cuidadosamente orquestadas, no solo para lograr objetivos geopolíticos específicos, sino para implementar cambios sociales que serían imposibles en tiempos de paz. Las guerras proporcionaron justificación para reestructuraciones económicas, alteraciones de sistemas legales y modificaciones de normas sociales que consolidarían control centralizado. ¿Cuántos de los conflictos que consideramos inevitables fueron en realidad implementaciones de estas estrategias de ingeniería social? Las estrategias desarrolladas para controlar el desarrollo de comunidades locales incluyeron la erosión sistemática de instituciones que permitían cooperación horizontal y autogobierno comunitario. Las estructuras que empoderaban comunidades para resolver problemas independientemente fueron reemplazadas por sistemas que requerían intervención de autoridades centralizadas. ¿Cómo funcionó esta destrucción de capacidad comunitaria para aumentar dependencia de instituciones distantes? Los métodos utilizados para crear desesperanza aprendida en poblaciones incluyeron la promoción de narrativas que presentarían problemas sociales como demasiado complejos para solución por personas ordinarias. Estas narrativas condicionarían poblaciones para aceptar que cambio social significativo era imposible y que la única opción racional era adaptarse a condiciones existentes. ¿Cómo funcionó esta inducción de desesperanza para neutralizar impulsos hacia transformación social? Las técnicas desarrolladas para controlar la percepción del tiempo incluyeron la aceleración artificial del ritmo de vida de tal manera que las personas tendrían poco tiempo para reflexión profunda o análisis crítico de sus circunstancias. Esta aceleración también fragmentaría atención, haciendo difícil el tipo de pensamiento sostenido necesario para comprender sistemas complejos. ¿Cómo funcionó esta manipulación temporal para limitar capacidad de análisis crítico? Los archivos contienen evidencia de que la aparente secularización de la sociedad moderna no eliminó estructuras de control religioso, sino que las transformó en formas menos reconocibles, pero igualmente efectivas. Las funciones psicológicas anteriormente cumplidas por religiones organizadas fueron transferidas a instituciones como sistemas educativos, medios de comunicación y culturas corporativas. ¿Cómo funcionaron estas nuevas formas de autoridad pseudo-religiosa para mantener control sobre creencias y comportamientos? Las estrategias utilizadas para crear la ilusión de individualismo mientras se implementaba conformidad masiva incluyeron la promoción de diferencias superficiales en estilo de vida, consumo y expresión personal que ocultarían uniformidad fundamental en valores básicos y estructuras de pensamiento. ¿Cómo funcionó este individualismo simulado para neutralizar impulsos hacia diferencias genuinamente significativas?
Los métodos desarrollados para controlar la evolución de relaciones familiares incluyeron la promoción de estructuras familiares que serían menos capaces de transmitir conocimiento tradicional y resistencia a autoridad institucional entre generaciones. Las familias que mantenían fuertes vínculos intergeneracionales fueron sistemáticamente desestabilizadas a través de presiones económicas y sociales. ¿Cómo funcionó esta fragmentación familiar para aumentar dependencia de instituciones externas? Las técnicas utilizadas para crear amnesia histórica incluyeron no solo la supresión de información sobre el pasado, sino la promoción activa de narrativas históricas que harían que condiciones contemporáneas aparentaran representar el pináculo del progreso humano. Esta amnesia impediría que las personas reconocieran que alternativas sociales habían existido y podrían existir nuevamente. ¿Cómo funcionó esta manipulación de la memoria colectiva para limitar imaginación política? Los archivos revelan que quienes diseñaron estos sistemas de control comprendían que su éxito último dependería de crear condiciones donde las poblaciones controladas defenderían voluntariamente sus propias cadenas. Las víctimas del control serían condicionadas para percibir cualquier amenaza al sistema como amenaza a su propia seguridad y identidad. ¿Cómo lograron crear esta identificación psicológica entre víctimas y perpetradores? El resultado final de siglos de esta ingeniería social sistemática fue la creación de civilizaciones que poseen capacidades técnicas extraordinarias, pero que han perdido casi completamente la capacidad de imaginar o implementar formas alternativas de organización social. Las poblaciones han sido condicionadas para creer que las estructuras actuales de poder, desigualdad y control representan la única forma posible de organizar sociedades complejas. ¿Es posible que la restauración de esta capacidad imaginativa sea el primer paso hacia la liberación genuina? Los documentos sugieren que reconocer la extensión de esta manipulación histórica no debe llevar a desesperanza, sino a comprensión de que si sistemas de control tan sofisticados fueron necesarios para mantener estructuras de poder específicas, entonces estas estructuras deben ser mucho más frágiles de lo que aparentan. La misma evidencia que revela la profundidad de la manipulación también sugiere que alternativas genuinas no solo son posibles, sino que han sido tan amenazantes para élites de poder que requirieron siglos de esfuerzo sistemático para suprimirlas. La pregunta que emerge de esta revelación no es si podemos escapar de estos sistemas de control, sino si tenemos el coraje de reconocer que escapar es no solo posible, sino inevitable, una vez que suficientes personas comprendan la naturaleza artificial de las limitaciones que han aceptado como naturales. Los archivos que documentan esta manipulación histórica también contienen inadvertidamente un mapa hacia la libertad, porque revelan exactamente qué capacidades humanas fueron consideradas tan peligrosas que tuvieron que ser sistemáticamente suprimidas. Recuperar estas capacidades prohibidas puede ser la clave para reclamar el potencial humano que fue sacrificado en el altar del control institucional. En las sombras de bibliotecas olvidadas, entre pergaminos que sobrevivieron a la purga sistemática del conocimiento humano, se encuentra no solo la evidencia de nuestra manipulación, sino también el testimonio de nuestra resistencia. Porque si algo revela esta historia, es que el espíritu humano, incluso bajo los sistemas de control más sofisticados, jamás diseñados, nunca fue completamente domesticado. Y si no fue domesticado entonces, cuando el control era total, mucho menos puede ser domesticado ahora, cuando las grietas en el sistema se hacen cada día más visibles para ojos que finalmente aprenden a ver.